Saludos, saludos mis queridos y amados estudiantes, espero que estén bien dentro de este momento. Vamos a comenzar un nuevo tema, es el capítulo 9 del libro, que trabaja un poco lo que es el proceso de los avances tecnológicos y el mundo urbano, el proceso de urbanismo. Recordemos que Estados Unidos, ¿verdad? Lo que conocemos hoy como Estados Unidos, se va a ir formando a medida, ¿verdad? Que vamos a ir pasando. Así que vivimos uno de los momentos históricos más importantes de ese periodo, que fue la Guerra Civil, donde estaban las luchas entre la industrialización y el servicio agrario de producción. Y cómo entonces esto va a ir cambiando a medida que vamos llegando ya a el siglo XX. Estamos en pleno siglo XIX, donde ocurrió todos estos conflictos, ¿verdad?, que estuvimos discutiendo en el tema anterior. Y ahora precisamente vamos a estar trabajando lo que es eh, pues ese proceso de los avances tecnológicos. Y nosotros que vivimos en una época de mucho avance tecnológico, pues pensamos que tecnología tal vez es el teléfono último del iPhone, o el teléfono último de Android, o la última computadora, o la última laptop, o el último televisor. Sin embargo, en este periodo histórico los avances tenían que ver más bien con el desarrollo de estas ideas, de los autos, de los medios de transportación, de los medios de comunicación, de la forma en la que el ser humano iba a empezar a mejorar su calidad de vida. Pero esta industrialización, vamos a darnos cuenta que pues, trajo cosas buenas, pero al mismo tiempo trajo otras situaciones. Así que vamos a estar viendo diferentes elementos. Lo primero que vamos a estar hablando, ¿verdad? Un poco es sobre la industrialización. Y la industrialización es un proceso en el cual se desarrollan nuevas formas en las que vamos a producir y tanto lo que es producción de bienes y producción de formas de producir, ¿verdad? Y cómo la tecnología va a apoyar en ese proceso de producción. Otro de los elementos más importantes, ¿verdad?, que se desarrolla en este periodo es inventos que van a mejorar el proceso de transportación, el proceso de moverse y el proceso de la comunicación. Ahora, uno de los elementos más importantes de este periodo es el desarrollo y el crecimiento de la empresa libre. ¿Y qué era la empresa libre? Y ese concepto es bien importante que te lo quedes guardadito porque a la hora del examen va a venir este concepto, empresa libre. Pues mira, la empresa libre es un sistema económico en el cual el gobierno no ejerce controles sobre la forma en que funciona la empresa. Así que básicamente la empresa libre significa que en el sistema económico de ese lugar, el gobierno no va a ejercer más controles más allá de simplemente ver el proceso de relación entre la gente, pero no va a intervenir directamente con cómo la empresa maneja su relación de recursos humanos, entiéndase cómo la empresa se maneja con sus empleados, y no va a estar pendiente, ¿verdad?, mucho más a la calidad de vida, sino más bien a el nivel y capacidad de producción y los taxes que le pagan estas empresas al gobierno. Eh, por lo tanto, hay dos elementos bases o principales en lo que es la empresa libre. Y estos dos principios son la propiedad privada y el control de la producción. Propiedad privada y control de la producción. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Otro de los elementos que va a ocurrir en este periodo histórico va a ser el aumento de la población. Y la razón por la que la población va a ir aumentando se va a dar en gran medida a la llegada de millones de inmigrantes que van a estar llegando de diferentes lugares para precisamente servir en este proceso de la alza o del crecimiento de trabajo y de oportunidades en los Estados Unidos. Para 1865, la industria estadounidense, pues, en comparación tal vez con Inglaterra, con Francia y con países en Europa, pues no estaban al mismo nivel. Y cuando digo no estaban al mismo nivel, me refiero a que Estados Unidos no estaba al nivel de esta superpotencia al otro lado de Europa. Sin embargo, para el 1900, ya terminando el siglo XIX, ya
Estados Unidos las había logrado superar. La industrialización comienza, periodo, en el 1850 y 1870, con el desarrollo de las fábricas de textiles, con el desarrollo de fábricas que producían, mira, diferentes elementos, ya sea ropa, sábana, todos los elementos que son textiles, que se cosen, pues empezó a desarrollarse una fábrica donde el coser ya no era necesariamente tejiendo o a mano, sino que se empiezan a crear máquinas para poder desarrollar este tipo de industria. Así que eso aumentó la producción de algodones en los Estados Unidos del Sur y nutrió a los empresarios de producción de telas y de vestidos. El algodón también se exportaba a Europa, ya que para la época Estados Unidos era el principal productor de esa materia prima en el mundo. No obstante, en la segunda mitad del siglo, el desarrollo se enfocó en la industria pesada. Maestro, ¿y qué rayos es la industria pesada? Pues mira, la industria pesada se compone eh, de una industria que trabaja en productos semi-elaborados, luego se utilizan para completar otros como la pieza de automóviles. Para entonces la industria pesada se concentró en la producción de acero y hacer piezas para las máquinas de las fábricas y las locomotoras. Así que la industria pesada va a manejar el elemento de trabajar tal vez con cosas más grandes, con cosas de acero, con cosas de metal, con cosas de motores, con diferentes elementos que van entonces a estar trabajando el proceso tal vez de crear algo para crear otra cosa. Para este entonces la industria pesada se concentró en la producción de acero y hacer piezas, como les dije ya, para las máquinas y las fábricas y los locomotores. Más adelante, con la invención del automóvil, algunas se van a dedicar a construir partes o piezas de auto. Ahora, la industrialización implicó que se tuvieran que desarrollar nuevas formas, que se tuvieran que crear nuevas formas, nuevos diseños, que, que se tuvieran que crear nuevos estilos de máquinas, de tecnología, en el uso, con el nuevo uso de fuentes de energía. Y para este periodo histórico, pues no era la energía renovable, que es lo que estamos moviéndonos ahora un poco, sobre todo después de estos huracanes tan fuertes que tenemos, pues vemos mucha promoción tal vez de placas solares o de sistemas de generar energía que no necesariamente provengan del petróleo. En este periodo histórico, el petróleo no va a ser esa primera fuente de energía tan importante como lo es hoy, sino que va a ser el carbón. Así que vamos a ver un desarrollo de fábricas de carbón. No sé si usted se acuerda a la película de Titanic, donde en la parte de abajo del barco había un chorrete de gente echando carbón a los hornos para poder mantener vivo el motor. Pues, el carbón va a ser esa forma muy importante, ¿verdad?, para producir energía. El gobierno también realizó inversiones en la educación, impulsó una reforma postal que hizo que las comunicaciones escritas mejoraran bastante, dio subsidios a empresas y comenzó a supervisar los bancos y la emisión de la moneda. Las causas que promovieron este proceso tan importante de desarrollo en la industria fueron las siguientes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apúntala, las 6 causas que aportaron a que este desarrollo de la industrialización fuera tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan importante. Número 1, la mejora de transporte. Sin lugar a dudas, uno de los elementos más importantes de la industrialización es la mejora del transporte. Lo que tomaba moverse tal vez de un lugar a otro eran muchos días. Recuerden que la extensión de Estados Unidos es bastante grande. Somos nosotros aquí en la isla y a veces para movernos de Bayamón hasta Ponce nos tardamos 2 horas o 3 horas dependiendo del tráfico, dependiendo cuántas paradas hagamos en el camino.
Así que la transportación va a ser bien importante porque en la medida que mejoramos el proceso o la transportación, vamos a mejorar nuestra capacidad de llevar mercancías y producción y un sinnúmero de cosas y sobre todo lo más importante que es el capital humano que somos nosotros, poder transportarlos de un lugar a otro de manera más rápida. El segundo punto importante de la industrialización que permitió este desarrollo vertiginoso, este desarrollo rápido e importante fue el aumento de la población. A la medida que la población aumenta, pues no nos podemos quedar en un sistema tal vez de producción agrario donde solamente nos encargamos de la tierra, porque van a surgir nuevas necesidades, van a surgir nuevas situaciones que nos van a impulsar de alguna forma a provocar que generemos nuevas industrias o que generemos nuevas formas de que podamos todos vivir, que tengamos todos la suficiente materia prima para vivir, entiéndase los recursos básicos para que todo el mundo pueda estar de manera eh, balanceada, bien, ¿verdad? Otro elemento bien importante que se va a desarrollar en la industrialización es la creación de grandes empresas. Y a la medida que vayamos estudiando este capítulo, se van a dar cuenta de grandes empresas que se desarrollaron en este periodo histórico que todavía existen hoy, a pesar de que ya han pasado 2 siglos y medio de ese proceso. La acumulación de capital y la inversión. Y no se dice el I, se dice E. Por eso añadí la para que funcionara. La acumulación de capital se refiere a la capacidad de estas empresas o de la gente de acumular riquezas. Pero ya si se dan cuenta, lo que nos diferencia un poco tal vez del mercantilismo que se estuvo hablando tal vez en el proceso de la colonización, que era la acumulación de riqueza, en este periodo hablamos de la acumulación de capital. ¿Y por qué capital? Porque el capital no solamente es el dinero, sino también es los bienes que tiene una persona. Entiéndase. Si usted tiene una casa, su casa tiene un valor. Mira, por ejemplo, este cuadro que está detrás de mí tiene un valor. Mi auto tiene un valor. Todo eso tú lo juntas y ese es el capital acumulado que yo tengo. Yo tengo un dinero en efectivo, pero además tengo un dinero adicional representado a través de diferentes objetos que yo poseo. No sé si me están comprendiendo. Déjame buscar otra forma de explicarlo mejor porque veo a alguien levantando la mano, pero como lamentablemente no puedo escuchar su pregunta, pues te lo voy a repetir otra vez. Acumulación de capital. Es la capacidad que tenía el ser humano de acumular un conjunto de cosas que le servían no solamente para vivir, sino que representaban dinero. Eh, en su cuarto, imagínese ahora mismo, mire su cuarto de momento así, que posiblemente me estás viendo desde ahí, y vea que usted posiblemente tiene un televisor, tiene una cama, tiene ropa, tiene zapatos, tiene tecnología, a lo mejor tiene una consola de videojuegos o varias consolas, tiene una laptop, a lo mejor me estás viendo desde ahí, tienes un teléfono, tienes un escritorio. Todos esos elementos que están en tu cuarto son un capital, incluido usted, porque usted es un capital humano. Así que cuando usted junta todo eso, usted no solamente lo puede ver como una cosa, como algo que tiene, sino que cuando hablamos de la acumulación de capital, tenemos que verlo como si fuera dinero. Porque en el día que usted decida salir de eso, si todavía está funcionando, porque no es porque se dañó, eh, todo eso tiene un valor económico. Por eso es que se hacen las famosas ventas de garage, porque la gente quiere salir de lo que tiene, porque eso representa dinerito, no es simplemente botarlo en la basura. ¿Y qué hacemos entonces con todo este capital que tenemos, con toda esta capacidad económica? Pues empezamos a invertir. Y la inversión va a ser bien importante porque recuerde que la industria en Estados Unidos funciona mucho por la inversión. Y la gente genera dinero basado en lo que invierte. Yo invierto en una compañía, supongamos $10 mensuales, pues a la medida que voy invirtiendo $10 mensuales y según vayan subiendo los números de esa compañía, esos $10 se pueden multiplicar. Pero de la misma forma que se multiplican, se pueden desaparecer de la nada si la empresa se va en bancarrota. Otro de los elementos bien importantes en el proceso de la inmigración va a ser la llegada
no solo de inmigrantes que vienen a trabajar, sino, escuche bien, de inmigrantes millonarios que vienen a invertir en la industria en Estados Unidos. Y esto va a generar un cambio exponencial porque de alguna forma u otra permite el desarrollo de nuevos estilos y nuevos comienzos de desarrollo económico. Y finalmente, pues los adelantos en las comunicaciones. Sin lugar a dudas, un lugar, un territorio que se considera a sí mismo industrializado y urbanizado, tiene que tener comunicaciones. Usted se imagina que en este periodo del COVID nosotros no nos pudiéramos comunicar de alguna forma u otra. Y yo simplemente le mandara trabajo, y usted no tuviera una forma de tal vez contactarse conmigo o con sus otros maestros. Pues, de alguna forma u otra, la comunicación va a ser la base para que una economía pueda desarrollarse. Una economía donde la comunicación no es prioridad, donde no se invierte en ese proceso de cómo los seres humanos se van a comunicar, no va a funcionar y va a colapsar. Uno de los elementos, ¿verdad?, que además podemos añadir, ¿verdad?, es que después de la guerra civil, que fue el tema anterior que estuvimos trabajando, se inició una época de grandes cambios para Estados Unidos. La industria ferroviaria comenzó a monopolizar las rutas de carga e impuestos. Eh, Esto tenía unas tarifas excesivas para el transporte de los productos agrícolas. Ante esto, muchos agricultores abandonaron la siembra y fueron a buscar empleo en las ciudades. Así que el proceso de controlar un poco cómo se iba a mercadear o a producir o a llevar los productos agrícolas de un lugar a otro, de alguna forma van a obligar a que muchos estados del sur que vivían de la agricultura se empiecen a mover hacia la industrialización porque era muy caro el transportar los productos que ellos estaban trabajando en la tierra. Mientras tanto, los que permanecieron como agricultores tuvieron que invertir en fertilizantes y máquinas para poder aumentar la producción e intentar satisfacer la demanda del mercado. Sin embargo, como los granjeros no poseían cantidades grandes de dinero, sino que su riqueza se basaba en la posición de la tierra, posición no, su riqueza se basaba en la posesión de la tierra y en las posibles ventas de las cosechas, muchos adquirieron deuda que se les hacía muy difícil pagar y terminaron perdiendo sus propiedades, como vimos en los capítulos anteriores. Fue una situación muy grande y que lo vimos también en la historia de Puerto Rico el año pasado, donde la gente hacía préstamos para poder pagar un poco, ¿verdad? Pues eh, la calidad de vida que se estaba dando en ese proceso y de alguna forma u otra nos van a permitir unos cambios constantes. ¿Qué procesos importantes vamos a tener en este periodo? Pues mira, los factores que influyeron en la industrialización van a ser bien importantes. En estos vamos a tener, por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril transcontinental. Estaba formado por varias líneas, entre ellas la Union Pacific y la Central Pacific. Estas líneas unieron la costa de Estados Unidos que daban del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Así que a través de un tren van a lograr unificar todo Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esto va a traer grandes avances porque si lo pensamos de una manera económicamente ilógica, esta gente tenían que estar claro que tenías mucha población moviéndose y que para que los productos que habían tal vez en la costa del este eran necesarios en la costa del oeste, pues de alguna forma u otra, pues había que hacer lo necesario para poder transportar la mercancía y lo que necesitaban de manera más costo efectiva. Recuerde que cuando hablamos de empresa, es bien importante tener claro que lo que buscamos es tener más ganancia con menor esfuerzo. Así que la construcción de ferrocarriles va a ser muy, 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 muy importante. También el ferrocarril favorece el crecimiento de la economía, pues ayudó a establecer
desarrollo de ferrocarril fueron los nuevos inventos que mejoraron este tipo de transporte. George Westinghouse inventó el freno de aire que permitía detener el ferrocarril. Otro de los inventos importantes fue el de Granville T. Woods, quien desarrolló un sistema telegráfico que permite la comunicación entre las estaciones y trenes. Eventualmente los costos del traslado de bienes bajaron y con esto se promovió el desarrollo comercial. Desde tempranos del siglo XIX se había desarrollado el barco de vapor. El barco de vapor, ¿se acuerda que hablé ahorita de el Titanic? Un tipo de nave que era impulsada por energía de vapor que ya no dependía del empuje de los vientos para moverse. Esto es bien importante porque a diferencia tal vez de un barco o de un velero que se va a mover por el viento y por las corrientes de agua, el barco de vapor de alguna forma u otra se puede manejar para moverse sin necesidad de estar pendiente tal vez del viento o sin necesidad de estar pendiente tal vez de las corrientes de agua, sino que el barco de vapor va a permitirle un mayor control a la persona que está manejándolo, al capitán, para que se pueda dirigir exactamente a donde quiere ir sin importar esos dos factores que eran el viento y las corrientes de agua. Además se construyeron miles de kilómetros de caminos y canales uniendo la costa del Océano Atlántico, el este, con la costa del Océano Pacífico, el oeste. Yo espero que hasta ahí estemos claros un poco. Se van a estar desarrollando entonces la industria del acero, los inventos de la tecnología, el asunto del petróleo va a entrar en este periodo de manera bien importante, el asunto de la electricidad, y esto va a ir generando unos cambios de producción y un aumento constante en cómo se va a ir dando la industrialización. Inclusive vamos a empezar a ver el desarrollo de un nuevo método de transportación que era un poco más conveniente y que permitía también entonces a la gente moverse o transportarse. En primer lugar tenemos la industria del acero. Al principio las vías de ferrocarriles se hacían con hierro, pero según las máquinas se volvieron más grandes y pesadas, se necesitaba un material más resistente y duradero que soportara su tránsito. Así que se comenzó a utilizar acero para elaborar los rieles de tren. Sin embargo, el acero era mucho más costoso que el hierro. La solución de esta situación no tardó en llegar. Un inventor llamado Henry Bessemer perfeccionó la producción del acero y abarató su fabricación. O sea, aumentó la producción, perfecciona la forma en la que se va a producir el acero y al mismo tiempo la hizo mucho más económica para el beneficio de todos y de todas. En el 1872, Andrew Carnegie, un inmigrante escocés pobre que había realizado afortunadas inversiones en varias industrias, viajó a Inglaterra y se relacionó con el proceso inventado por Bessemer, el de Henry Bessemer. El proceso Bessemer consistía en derretir el hierro con otros metales y materiales en un tipo de caldera llamado convertidor. El metal fundido era expuesto a una fuente corriente de aire. Con ese proceso se lograba obtener un acero más resistente. Así que esa técnica de Bessemer va a permitir un desarrollo pues, más interesante más interesante no, sino más duradero y más costo efectivo para el desarrollo de piezas de acero. Así que Carnegie va a aprender esta técnica de Bessemer y Carnegie va a regresar a Pensilvania y va a establecer una compañía de acero. Su empresa fue tan exitosa que con el tiempo comenzó a comprar minas de hierro y carbón para poder tener materia prima, para poder generar, ¿verdad? Hierro y acero, sobre todo acero. También compró buques para transportar la materia prima y la empresa ferroviaria. Carnegie logró producir gran cantidad del acero
a precios más bajos que otras compañías. Así pudo, a su vez, ofrecer precios más baratos que sus competidores. Mediante esta estrategia se convirtió en el hombre más rico en el mundo en aquella época. Otro elemento bien importante que se va a desarrollar en esta época va a ser el telégrafo, creado por Samuel Morse en 1932. Por eso es que se llama la clave Morse, the Morse Key, porque la creó Samuel Morse. Esa clave de en 1832 se va a crear el telégrafo. Así que cuando hablamos de los inventos tecnológicos interesantes de esta época es importante, precisamente tenemos que hablar del telégrafo. Morse logró que el Congreso de Estados Unidos aprobara su invento y le entregara $30,000 para desarrollar una infraestructura de cables entre las ciudades de Baltimore y Washington. El primer telegrama se transmitió el 24 de mayo de 1844. Para esta transmisión se utilizó el código Morse, inventado por el propio Samuel Morse. El código consiste en un sistema alfanumérico representado por puntos y rayas. Los puntos en el clave Morse suenan pip, 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 y las rayas suenan pip, pip. Así que la A, por ejemplo, es pip, 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 pip. Una A sería pip, pip. ¿Estamos claros? De alguna forma u otra, para esta transmisión se usó la clave Morse. El código consiste en un sistema alfanumérico, ¿verdad? Donde hay rayas y puntos, con letras o números. Los signos del código eran transmitidos por un telegrafista, quien golpeaba lentamente con el dedo un aparato también diseñado por el Morse. Era como una especie de cabecilla que tenía como un metalcito, ¿verdad? Y cuando él le daba, chocaba. Y ahí hacía el contacto. Hola, Cali, ¿quieres saludar a mis estudiantes? Qué linda tú eres, maravillosa, te amo tanto. Muy bien. Tenía como una piecita aquí y cuando hacía contacto el metal con la piecita, hacía pip, 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 pip. Lo pueden buscar las imágenes en la internet. Todo está en internet. Everything is there. Everything. ¿Ok? Un receptor de cobre y hierro producía los sonidos según las letras de la palabra del mensaje, en el lugar a donde se enviaba. Otro avance fue la creación del teléfono. De esa forma de comunicarnos con pip, 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 y de repente llegaba alguien a tu casa, te digo un telégrafo. Nos vamos a mover entonces al desarrollo del teléfono, la creación del teléfono. Este invento también es un sistema de comunicación que consiste en transmitir y producir la voz eh, y, reproducir la voz. De la misma forma que tú me estás viendo ahora, que ha sido un invento genialísimo, el video, por ejemplo, el teléfono en su época va a ser un mega invento. Fue inventado por Alexander Graham Bell. Fue el primero en patentar este invento. La fecha registrada de la invención del teléfono es el 2 de junio, de 1875. Míreme, 2 de junio de 1875, cuando se transmitió una nota musical a través del aparato. Dicen por ahí los chistes que Alexander Graham Bell inventó el teléfono porque su suegra era muda, así que su suegra no podía llamarlo para pelear. A la medida que va a ir desarrollándose la tecnología, surgen nuevas circunstancias o situaciones para precisamente desarrollar energía. Y esto precisamente porque era necesario hacer que las máquinas funcionaran de manera más rápida e independiente a lo que nosotros podíamos tal vez intervenir. Por ejemplo, el carbón necesitaba una persona constante o unas personas constantes que estaban ahí produciendo el carbón para que entonces ese carbón generara energía a través del vapor. Por lo tanto, debido a que como las máquinas necesitaban energía para funcionar,
van a surgir nuevos procesos de desarrollo. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Thomas Alva Edison, que experimenta con la electricidad, Henry Ford, que experimenta con el motor de combustión, que luego utilizarían derivados del petróleo en ambos procesos. Desde la antigüedad, por ejemplo, los chinos ya utilizaban el petróleo para generar luz y alumbrar a través de quemar ese petróleo. Sin embargo, esta técnica de usar petróleo había desaparecido por mucho tiempo. Antes de que se descubrieran las propiedades del petróleo, se utilizaba el aceite de ballena. Y el aceite de ballena, pues obviamente se obtenía de la ballena, así que había que cazar ballenas, eh, pero las velas y los productos que se hacían con ese aceite no tenían muy buen olor, y además eran muy caros porque conseguir una ballena no era algo como que tan normal, como que pues voy a salir y voy a conseguir una ballena. No es como las gallinas de palo que están en tu patio, en tu casa, por ahí, por allá, aplastadas en la carretera, que usted la consigue en todas partes. La ballena era un poco más difícil de encontrar y además era costoso poder tenerlas. Así que era algo más accesible, por ejemplo, a la gente de dinero y a la gente con mayor capacidad de capital que para la gente común. Para el siglo XIX ya se sabía la existencia de yacimientos de petróleo, o como se le llamaba en aquella época, el aceite negro, en Pensilvania y en otros lugares. Para 1840, Abraham Hessner, un científico canadiense, descubrió que el petróleo era un buen combustible. Creció entonces la demanda del queroseno, que era un derivado del petróleo. Tal vez usted ha usado queroseno alguna vez en su vida. Si usted tal vez en su patio tiene este tipo de antorcha tipo hawaiano, tipo tribal, que tiene como un fueguito, es como un bambú, que arriba tiene un fueguito, una llamita, pues normalmente lo que usa eso por dentro es queroseno. Las lámparas que son de cristal, que tal vez la usamos mucho en María, que se llena con un líquido, ese líquido es queroseno y eso es un derivado del petróleo que se utilizaba precisamente para alumbrar. Ahora, hay un personaje interesante en este proceso del petróleo y va a ser Edwin Drake. Edwin Drake era un hombre que se había quedado sin trabajo en términos del mundo agrícola y empezó a trabajar para encontrar petróleo. Así que eh, se movió a ese proceso de buscar maneras de encontrar petróleo. Y él, a través de una compañía, le mandan ¿verdad?, a tratar de sacar petróleo. Y en un punto él empieza a decir que la tierra había que taladrarla. Había que taladrar la tierra para encontrar petróleo. La compañía le dijo que no, que eso era imposible, que eso era una locura. De hecho, empezaron a llamarle el loco Drake, o the crazy Drake. Drake. Drake, el loco. The crazy Drake. El loco Drake. El loco Drake tenía una idea genial. Si usted taladraba la tierra, de alguna forma era más fácil encontrar petróleo. Así que cuando él logró encontrar la maquinaria para poder taladrar la tierra, pues mira, encontró petróleo y se volvió en una de las personas más adineradas en su momento histórico, porque de alguna forma u otra se convirtió en la primera persona, ¿verdad?, en encontrar una forma de poder adquirir petróleo de manera más rápida y costo efectiva. Para 1865, en Cleveland, John Davidson Rockefeller, un pequeño empresario que vendía implementos agrícolas y fertilizantes, dejó su negocio orientado para hacer sus primeras inversiones en el sector del petróleo. Con el tiempo, Rockefeller compró cerca de 30 refinerías y la unió todas en una sola empresa, a la que llamó Standard Oil Company. También hizo acuerdos con las compañías ferroviarias eh, para bajar los costos de transportación del combustible. Como consecuencia, pudo producir y distribuir los productos de petróleo a un precio bajo, anulando la competencia de otras empresas. Para el año 1882, Standard Oil Company controlaba el 90% del negocio de la refinación y distribución del petróleo en los Estados Unidos. Más adelante en este capítulo vamos a estar viendo, ¿verdad?, cómo la empresa Rockefeller
se acusó de monopolio. Imagínate, controlaba el 90% de la transportación y la refinería del petróleo, así que un problema grave. Otro de los inventos importantes, ya hablamos del petróleo, es la electricidad. Sin lugar a dudas, la electricidad siempre ha existido, siempre la hemos visto porque la electricidad está en los rayos. Así que, ¿qué hace que la electricidad se vuelva entonces ahora una forma de tecnología? Pues ahí va a entrar un gran personaje que va a ser Thomas Alva Edison. Y Thomas Alva Edison va a ser sumamente importante en este desarrollo porque este científico va a estudiar por muchos años diferentes maquinarias y sobre todo se va a dedicar a estudiar un poco el telégrafo para entender cómo esa energía se transmite en sonido y llega de un lugar a otro. Y esto le permite entonces desarrollar nuevas teorías, porque el problema que había con la electricidad era que pues por mucho tiempo no se había estudiado. Gracias, por ejemplo, a George Ohm, un alemán, y a Miguel Faraday, pues se les realizó, ¿verdad?, un proceso en donde se pudo entender cómo poder conducir esa conducción de la electricidad, de la corriente, y Faraday por otra parte va a crear formas, ¿verdad?, de magnetismo y electricidad. Así que estos dos inventos de Ohm y Faraday le van a dar paso a, disculpen el ruido que se escucha, no sé si se oye, le van a dar paso, por ejemplo, a Thomas Alva Edison a empezar a crear mejores inventos. Mira, entre sus inventos está que creó, mejoró el teléfono, mejoró el telégrafo, creó una máquina para contar votos en aquella época. O si usted piensa que eso es de ahora, eso es moderno, de tener una máquina que cuente los votos, pues mira, déjame decirle que Thomas Alva Edison ya había inventado una. Y el invento, sin lugar a dudas, más importante de Thomas Alva Edison va a ser la bombilla. La bombilla va a ser uno de los inventos más importantes porque logró concentrar la electricidad en un espacio que generaba luz. Esto, después de haber fallado por un centenar de veces, eh, y fallado y fallado y fallado, sin embargo, eh, logró al final de cuentas su cometido y fue la creación de la bombilla eléctrica. Para 1882, Edison estableció la primera central eléctrica en la ciudad de Nueva York. Esto va a ir generando, ¿verdad? Eh, Esas centrales eléctricas van a empezar a generar electricidad para los diferentes sectores. Así que esto se empezó a utilizar en diferentes ciudades para generar energía y aumentar el proceso de esa producción. Yo creo que algo que tal vez no dije fue que en un principio una de las formas, ¿verdad?, que se empezaron a estudiar para generar energía fue la energía hidráulica y la energía del vapor que ya se usaba, pero pues, no eran tan constantes, por ejemplo, como estas energías que se van a producir a través del petróleo y a través de la electricidad. Otro punto importante en este proceso de desarrollo de tecnología y avance va a ser en términos de la transportación. Y aquí va a surgir un personaje importante que va a ser Henry Ford. Henry Ford era un joven que se dedicaba a estudiar el funcionamiento de las máquinas, de los relojes, de cómo era un aficionado, ¿verdad?, en observar esto. Y este hombre quería crear un medio de transporte de alguna forma que le permitiera a las personas poder moverse de un lugar a otro de manera más rápida. Así que va a fundar una compañía que se llamó Ford Motor Company en 1903. 1903, Ford Motor Company. Su meta era construir un automóvil que pudiera ser utilizado por grandes multitudes. En 1808 logró su objetivo con la creación del automóvil modelo T. Este proceso le permitió, ¿verdad?, desarrollar unas nuevas industrias. Este primer carro era súper brutal porque pues tenía grandes ruedas, servía en lugares agrícolas, lo podías montar en las vías del tren y guiar en el tren. Yo no me imagino un accidente aparatoso entre el tren y el carro. En esa época no habían cámaras, así que pues no tenemos videos tal vez de esas situaciones. Pero era un automóvil bastante efectivo y que permitía el movimiento. Así que la industria del automóvil va a empezar a desarrollarse ya en la industrialización y gracias a eh, Ford Motor Company o Henry Ford. Otro de los inventos bien importantes de esta época en términos de la transportación
va a ser el invento de los hermanos Wright, de Wilbur y Aldrin. Sí, no sé si te acuerdas de ellos, pero son los que se inventaron el primer vuelo. Para 1903 se convirtieron en los primeros en hacer volar un avión. El primer vuelo duró, ¿sabes cuánto tiempo? Dime. Te voy a dar un searching, vamos a ver. Alternativa A, 1 minuto. Alternativa B, 5 segundos. Alternativa C, 12 segundos. Alternativa D, 20 segundos. A, 1 minuto. B, 5 segundos. C, 12 segundos. D, 20 segundos. Respuesta es, dime cuál escogiste. ¿Escogiste 1 minuto? ¿O escogiste 20 segundos? ¿O escogiste 12? ¿O escogiste 10? Si tu respuesta fue 20 segundos, tu respuesta es incorrecta. Si tu respuesta fue 10 segundos, tu respuesta es incorrecta. Pero si tu respuesta fue 12 segunditos, no sé cómo usted me ve, así que 12 segundos, su respuesta es correcta. Duró 12 segundos y recorrió aproximadamente 40 metros. La importancia de este suceso, que solo duró 12 segundos, permitió dejarnos claro que era posible hacer que una máquina pesada, a través de un motor, pudiera movernos a través del cielo. Y eso va a generar entonces unos nuevos cambios que a lo largo del periodo pues van a generar pues mucha diferencia, ¿verdad? Los hermanos Wright conquistaron el aire con el primer vuelo de un aeronave con motor. Aquí uno de los Wright, en el libro pueden encontrar una foto de los hermanos Wright volando ese avión. Finalmente, para culminar nuestra clase de hoy, tenemos que hablar un poco de la función del gobierno en este periodo. La revolución industrial no hubiera sido posible si el gobierno de Estados Unidos no hubiera creído en ella. Y en segundo lugar, si el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, no hubiera entrado o se hubiera metido en este proceso. ¿Cuál era el propósito de este gobierno y del gobierno federal en este asunto? Porque le permite, con el propósito de hacer crecer la economía, el gobierno puso en marcha una serie de estímulos, o sea, empezar a invertir. Uno de los más significativos fue pagar al inventor por el uso de sus ideas y proteger el sistema de patentes, es decir, los derechos del inventor a ser el único dueño de la idea por un tiempo. Estas patentes le permitían a alguien que si se le ocurrió la creación, por ejemplo, de una llave, pues la persona que creó la máquina para hacer llave, esa persona era el dueño de esa idea. Entonces, si yo quería tener una máquina para hacer llave, yo tenía que pagarle al dueño de la patente para yo poder entonces usar esa llave. Así que esta patente va a ser bien importante porque de alguna forma te asegura que la idea es tuya y que la puedes utilizar. Y sobre todo sacarle, ¿verdad?, dinero. El gobierno también construye una infraestructura de transportación y comunicación, carreteras, puentes, puertos, líneas de ferrocarriles, etcétera, lo que facilitó el proceso del mercadeo de los productos. Con el tiempo, las industrias lograron bajar el costo de producción y aumentar las ganancias mediante la reorganización interna. Para mejorar la productividad de los obreros, se les asignó una función determinada en la línea de ensamblaje y producción, ideada por producir una serie, ¿verdad? Una producción en serie. Un ejemplo fue la fábrica Ford, en la que cada obrero en la línea de producción estaba a cargo de una tarea específica. Si yo los pusiera, por ejemplo, a todos ustedes en una línea y yo te dijera, ok, vamos a hacer una línea de ensamblaje y producción. Ensamblaje significa pegar cosas. Así que yo te voy a decir, fulanito va a pegar este palo con este palo. Y Perencejo le va a pegar los otros dos palos de abajo. Sutanejo va a pegar el palo del centro. Sutanejito va a pegar los otros dos palitos del lado. Y vamos creando una caja de momento poco a poco. Y va a ir dándose de manera corrida, como si fuéramos una máquina.
A la medida que el tiempo va a ir pasando, ese proceso que hacían los humanos en línea, en ese proceso de ensamblaje, se va a ir sustituyendo por máquinas, como lo podemos ver en videos, donde son las máquinas las que sellan, las que cocinan, las que guardan, miden, meten en funditas. Pues eso originalmente no lo hacía una máquina, lo hacían los seres humanos. Ese proceso completo de producir algo lo hacían a través de seres humanos y tenían un chorrete de personas trabajando en un lugar. Una buena película para entender muy bien la industrialización es la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos, que yo le invito a que la busques. Debe estar en YouTube, en todas partes, búscala, vela. Te va a permitir tener una visualización más clara, tal vez de esa línea de producción, de los avances de tecnología, de cómo se fue dando la industrialización, porque vas a tener imágenes. Tal vez yo te he hablado mucho, pero no tienes imágenes en tu cerebro de lo que estoy diciendo. Y a lo mejor dices que es mucho hablado del maestro y realmente no he entendido nada de lo que digo. Pero si buscas esa película, te aseguro que vas a poder empezar a generar ideas más prácticas y más concurrentes. Así que ese trabajo en cadena va a ser fundamental para aumentar la producción. Eso va a traer unos problemas en el futuro, pero vamos a estar hablando de eso prontito, 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 prontito. Así que ahí nos vamos a dejar. Voy a poner unas preguntitas para que las contesten en las tareas y que el Señor me los bendiga, me los guarde. Nos vemos prontito en nuestra clase de Historia de Estados Unidos. Bendiciones del cielo. Bye bye.